Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Justice League vs Godzilla vs Kong 2, número 5, con guión de Brian Buccellato y arte de Christian Dius. Espero que les guste. La historia continúa en el pasado, hace 30 minutos. Una voz menciona que ellos están reuniendo recursos para pasar de la fase 2 a la fase 3. La voz proviene de Batman. Él está hablando con Mr. Terrific, quien le dice que lo verá en la nave dentro de 2 minutos. Batman confirma que está en camino, pero cuando empieza a ingresar las coordenadas, aparece Harley Quinn, quien lo golpea fuertemente con su mazo. Harley le confiesa que necesita ayuda. Batman le pregunta por qué lo está atacando entonces. Ella le responde que porque esa es la dinámica entre ellos. Batman le contesta que, si necesita su ayuda, no debería atacarlo. Harley, más tranquila, se sorprende por su buena disposición. Ella sabe que él es el único que puede ayudarlas a encontrar al Joker. Batman, sorprendido, le pregunta si el Joker está allí, y ella le dice que no se refiere al Joker que conocen, sino al Joker de esa tierra. Si él la ayuda, le promete que nunca más intentará matarlo con su mazo. También le revela que Amanda Waller está muerta, y que un idiota llamado Shaw se ha hecho cargo del Suicide Squad. Batman, sin creerlo, le pregunta si Waller está muerta de verdad. Nos movemos con Kong, escalando una montaña. Cuando alcanza la cima y observa cómo King Ghidorah y Rodan se aproximan, emite un ensordecedor rugido, golpeándose el pecho con los brazos. No muy lejos de ahí, Green Lantern pregunta de qué lado están. Porque no parece que hayan venido a ser amigos. Delante de Alan, quien está junto a Wonder Woman, Supergirl, el Superman titanizado y Godzilla, aparecen King Ghidorah y Rodan. Wonder Woman comenta que es evidente que están en el bando contrario y que intentan desafiar la primacía de Godzilla. Su intuición le dice que buscan alterar el orden natural del lugar. Green Lantern opina que no está seguro de que Superman o Godzilla estén preparados para ese desafío, pero Supergirl cree que pueden hacerlo si trabajan juntos, siempre que Superman pueda convencer a Godzilla de que están todos del mismo lado. Superman hace todo lo posible para detener a los kaijus. Sus golpes se reparten de un lado a otro, hasta que Godzilla lanza su aliento atómico contra King Ghidorah, señal de que parece convencido de aceptar la ayuda de los héroes. De pronto, Rodan toma a Superman entre sus garras. Los demás héroes intentan ayudarlo, y Green Lantern recurre al poder de su anillo para alcanzar su forma final, su versión más grande, Ultima Lantern, una enorme figura, del tamaño de los kaijus. Green Lantern le dice a Godzilla que le cubrirá la espalda, mientras Wonder Woman y Supergirl utilizan el lazo de la verdad y ayudan a Superman a que se libere de las garras de Rodan. Sin embargo, el kaiju levanta vuelo, arrastrándolas consigo por los aires. Superman se da cuenta de eso y sale volando detrás de ellas. Pero Kara le informa que está bien. Al mismo tiempo, Godzilla y Green Lantern continúan enfrentándose a King Ghidorah, quien ataca a Green Lantern con una de sus cabezas, pero Godzilla lo repele de un coletazo. Alan le da las gracias por la ayuda, mientras que, en otra parte, una voz le pregunta a alguien si no estaba muerto. Nos movemos a otro lugar. Flash tiene a Captain Cold, Peacemaker, Captain Boomerang, Giganta y Enchantress encerrados en una celda, y le responde a Leonard que siente decepcionarlo, pero que sigue vivo. Captain Cold le contesta que nunca quiso su muerte. Y, para que lo sepa, ellos están ahí en contra de su voluntad. Flash asume que se refiere a su inclusión forzada en la Task Force 10, y le responde que eso será tomado en consideración cuando los entreguen a las autoridades en la Tierra. Enchantress aclara que ellos no son ninguna Task Force, son el Suicide Squad. Captain Cold agrega que la única diferencia es que ahora tienen a ese maniático homicida a cargo, en lugar de a Waller. Flash pregunta si se refiere al Lex Luthor, y Captain Cold le responde que Lex tiene una bomba en el cuello, igual que ellos. Se refiere al Coronel Shaw. Flash no sabe quién es ese tipo. Leonard agrega que él tampoco. Todo lo que saben es que mató a Waller y los llevó allí. Flash también se sorprende por la muerte de Amanda Waller. Peacemaker le dice que lo mejor sería que los sacara de ese mundo de monstruos gigantes y les quite las bombas que llevan en el cuello. Y, de paso, le pide perdón por dispararle. Mientras tanto, en otro lugar, alguien señala que parece que están resistiendo. Quien dijo esto es Jay Jorgensen, quien está viendo en monitores lo que sucede en el enfrentamiento de los kaijus. Mr. Terrific contesta que resistir no será suficiente si no puede reproducir el suero titánico, y ella le pregunta cuánto tardará en desvanecerse en Superman. Michael responde que no lo sabe,
pero no pueden dejar todo sobre sus hombros. Él tiene que hacer lo mismo con el resto de la Justice League para competir con estos titanes. Jay le consulta si no necesita la misma fuente de energía que buscan los malos dentro de la Hollow Earth, y él le contesta que puede encontrar una fuente de energía alternativa. El problema es el tiempo. Puede que no haya suficiente para preparar, aunque sea una dosis más, para ayudar a inclinar la balanza en esta pelea. Ahora mismo, ellos están por su cuenta, pero Jay cree que quizá no sea así. Volvemos al lugar del enfrentamiento. Un Superman enfurecido está dando todo de sí para detener a los Kaijus. Logra embestir con toda su furia a Rodan, liberando así a Wonder Woman, pero es sorprendido por un rayo de energía que lo golpea por la espalda. El disparo fue ejecutado por King Ghidorah, quien utiliza sus otras dos cabezas para atacar a Godzilla. Supergirl golpea a King Ghidorah, deteniendo su ataque contra Superman, pero él continúa cayendo en caída libre. Rodan se le lanza encima, aprovechando su vulnerabilidad. Todo parece perdido. Pero Kong interviene y golpea a Rodan con toda su furia, estampándolo contra el suelo. Por su parte, Green Lantern logra detener la caída de Superman con un constructo creado con el poder de su anillo. Con Rodan derrotado momentáneamente, Kong, junto a Godzilla y los miembros de la Justice League, se alistan para enfrentar a King Ghidorah. Green Lantern exclama que es bueno tener de vuelta a Kong de su lado, y, viendo al Kaiju de 3 cabezas, considera que 3 contra 3, refiriéndose a él, a Superman y a Kong, le parece una pelea justa. Nos movemos al Hollow Earth. Black Manta le dice al Lex Luthor que tal vez no lo haya escuchado, pero perdieron a la mitad de su grupo ante la Justice League, y hay un todos contra todos de monstruos gigantes allá arriba. Luthor le responde que eso es a propósito, para mantener la atención lejos de ellos. Black Manta insiste en que es momento de tomar lo que fueron a buscar y se vayan de allí, pero el coronel Shaw le advierte que mejor cuide su tono, y no olvide quién es el dedo que está sobre el botón. Cheetah lo tranquiliza, ya que nadie lo está desafiando, pero ya tienen la fuente de energía asegurada para que pueda titanizar todo lo que quiera, por lo que es hora de terminar la misión e ir a casa. Sin embargo, Luthor comenta que, en realidad, aún no han asegurado nada, aunque esa energía es perfecta para ellos y crucial para sostener la vida de los titanes. No es como perforar en busca de petróleo o gas. No tienen aún los medios para contenerla. Esto enfurece al coronel Shaw, quien le dice a Luthor cómo es posible que, siendo la mente más grande del planeta, no sepa cómo mover la energía. Luthor le responde que no dijo que no supiera cómo mover la energía, solo tienen que construir una unidad de contención. Mientras tanto, le pregunta por qué no pasan a la fase 3, como él quería. Cheetah, confundida, pregunta qué es la fase 3. Pero la respuesta tendrá que esperar. Nos movemos de vuelta a la pelea entre los titanes y la Justice League. Green Lantern anima a sus compañeros a continuar con la presión, mientras Wonder Woman y Supergirl mantienen a Rodan bajo control con el lazo de la verdad. De pronto, Diana se percata de que Godzilla está a punto de hacer algo, y lo que hace es lanzarle su poderoso rayo atómico a King Ghidorah en el centro del pecho. Green Lantern le pide a Superman que siga sosteniendo la cabeza del monstruo. Deben impedir que le dispare de vuelta a Godzilla. Diana comenta que parece que van a lograr derrotar a los Kaiju. Están trabajando en equipo y van ganando, pero Kara nota que algo no anda bien con Superman. Su ritmo cardíaco está aumentando demasiado. El suero se está desvaneciendo. Superman de pronto se desvanece y cae, retomando su tamaño original. Supergirl vuela para atrapar a Superman antes de que impacte contra el suelo, mientras que King Ghidorah dispara contra Green Lantern y luego alza vuelo, con Kong montado en su espalda, lanzando rayos por sus 3 bocas. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Ryohar Juno. Los rayos caen sobre Green Lantern y los demás miembros de la Justice League, quienes no pueden hacer nada para evitar el ataque del monstruo. Kong, por su parte, termina soltándose y cayendo también. Todo parece estar perdido para ellos. Godzilla también sufre el ataque de los rayos de King Ghidorah y ruge de dolor, mientras Rodan va por Kong, atrapándolo con sus garras. Pero, de repente, unas pequeñas esferas aparecen en el lugar, que captan la atención de los Kaijus, para luego explotar en sus cuerpos, haciendo que detengan sus ataques. Mr. Terrific aparece de repente, dirigiéndose a Superman y Supergirl. Luego de disculparse por la demora, les revela que pudo fabricar otra dosis del suero.
pero parece que llegó demasiado tarde. King Ghidorah y Rodan se han recuperado y se disponen a acabar con ellos. Superman le contesta que nunca es demasiado tarde y le pide que le entregue el suero. Tiene que detenerlos. Supergirl le pide que no lo haga. Ya todo se acabó. Incluso con Godzilla y Kong de su lado, perdieron. Ahora ya no los tienen con ellos. Mientras habla, vemos cómo Kong se interna en las profundidades de Hollow Earth y Godzilla retorna al océano para recuperarse. Felizmente, King Ghidorah y Rodan también se van. Su pelea no era con ellos. Green Lantern señala que eso duele en más de un sentido, y Wonder Woman recuerda que todavía tienen que lidiar con la Task Force 10. Superman les comunica que Kong cayó en la Hollow Earth, donde está Luthor, así que irá allá. Supergirl se ofrece a acompañarlo. Terminamos con Mr. Terrific reflexionando que tiene sentido asegurarse de que Kong esté bien, pero hay algo más importante aún. Necesitan un mejor plan. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.